Amén. Hemos leído el pasaje en Mateo 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal y la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Y eso somos, amados hermanos. El día de hoy es domingo de Pentecostés, según el calendario religioso. Como ya algunos saben, yo no suelo ceñirme estrictamente al calendario religioso, pero me llama la atención lo que la palabra nos dice en 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que opera en nuestras vidas cada día. Desde el día que creímos, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Él fue el que hizo la obra del nuevo nacimiento en nosotros. ¿Recuerdan ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, que se preguntaba a este estudioso de la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que uno va a entrar siendo viejo, volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor Jesús le explica que se trata de un nacimiento espiritual, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo el que ha hecho en nosotros posible un nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que opera en nosotros para que nosotros seamos luz resplandeciente a la gente que nos escucha. Ese justamente es el contexto de 2 de Corintios 3. Se habla de Moisés cuando él descendía del monte Sinaí, de sus tiempos de hablar con Dios, que su rostro dice que resplandecía y él se tenía que cubrir el rostro. Y en ese contexto nos dice el apóstol Pablo que nosotros miramos a cara descubierta la gloria del Señor. No necesitamos cubrirnos el rostro porque Cristo Jesús hizo la obra perfecta para que nosotros pudiésemos venir ahora a la presencia del Padre, entrar con libertad y confianza delante de Él. Pero asimismo, hermanos, a la gente que nos rodea, poder hacer una diferencia en la vida de la gente. Nuestro texto que hemos leído, y voy a ir leyendo paso a paso también, dice la palabra ahí en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Es interesante que el Señor Jesucristo usa una frase tan breve para afirmar a los discípulos, a sus seguidores, que también somos nosotros. No solo está hablando de los apóstoles acá, no solo está hablando de los ministros que trabajan de alguna o de otra manera a tiempo completo o parcial en la iglesia, sino de cada creyente. El sermón de la montaña, que es donde se contiene esta enseñanza del Señor, no es solo para los 12, sino para todos los seguidores de Cristo Jesús. Y a nosotros nos dice el Señor, ustedes, vosotros, sois la sal de la tierra. Nos establece en nuestra identidad, pero nos da de inmediato una advertencia y ocupa más espacio para darnos una advertencia que para afirmarnos en nuestra identidad. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Podemos perder relevancia social. Y de hecho, hermanos, vivimos en tiempos difíciles para la iglesia. Si somos conscientes acá en Alemania lo que está sucediendo respecto a la iglesia cristiana, que cada vez son menos las personas que confiesan el cristianismo y muchos los que se apartan, deberíamos estar atentos a eso. Nosotros hemos vivido colateralmente las consecuencias de esta situación en la iglesia cristiana acá en Alemania. Recientemente
nos vimos en la necesidad de mudarnos, porque los hermanos alemanes, donde esta iglesia, por la gracia de Dios, nació y a la cual pertenecemos, se vieron también en la necesidad de vender el edificio donde estábamos, porque la iglesia ha decrecido de más de 300 miembros a unos 80, a unos 100 hermanos, la parte alemana. Por la gracia de Dios, la parte hispana de la iglesia se ha mantenido, ¿verdad? Como hemos visto en la historia, a veces hemos tenido más gente, a veces menos, pero nos hemos mantenido. Sin embargo, hermanos, la realidad de la iglesia alemana en la que estamos es una realidad diferente. Ahora tenemos la bendición de estar en este local, en la Pauluskirche, y no es así como dicen los alemanes, completamente normal eso. También la misma Landeskirche se está preocupando y dicen, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Ahora acá se reúnen, ven cómo nos reunimos acá, lateralmente, ya no vemos hacia el púlpito principal, está hacia allá, pero nosotros lo hacemos así lateral, porque la parte alemana de nuestros hermanos acá de la Pauluskirche son unos 15 hermanos, unos 20 hermanos a lo sumo. Entonces también para ellos no tiene mucho sentido estar viendo para allá. Este lugar también tiene espacio suficiente. Nosotros lo podemos usar por la gracia de Dios, gracias a la apertura de nuestros hermanos acá, pero también gracias a que los mismos hermanos alemanes dicen hay que hacer algo. El 22 de junio tenemos este culto internacional a las 3 de la tarde, sirva de recordatorio. Ese día no vamos a tener culto a las 12:30, tomen nota de eso, el día 22 es ya dentro de 2 semanas, sino que vamos a venir siempre acá, pero a partir de las 3 de la tarde. Es el culto internacional de las iglesias internacionales de acá de Alemania. Van a venir hermanos africanos, hermanos asiáticos, nosotros de otros lugares de Europa y de Sudamérica. Vamos a tener un lindo tiempo juntos acá. Por supuesto, hermanos alemanes también van a estar acá. Hermanos alemanes internacionales. Así que, hermanos, esto es parte de la pregunta que se hacen muchos. ¿Cómo puede la iglesia inmigrante ser un elemento de bendición también para la iglesia, no solo en Alemania, sino en general en Europa? Y creo que en eso también el Señor nos quiere usar. Y debemos estar abiertos, queridos hermanos, para ser usados de esta manera. Cuando el Señor pregunta si la iglesia pierde su relevancia, porque nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la sal de este mundo, pero si nosotros perdemos nuestra relevancia, dice, no va a servir más, sino para ser desechada y pisoteada por los hombres. No, es una advertencia fuerte que nos hace un llamado a nosotros como hijos del Señor, como creyentes, como discípulos, como imitadores de Cristo Jesús, a mantenernos en una actitud de resistencia, de una resistencia que transforme la sociedad. La sal tiene un efecto no solo para dar sabor, sino también para conservar aquello que se está en peligro de podrirse. Conocemos que la gente antes, cuando no tenía refrigerador, pues salaban la carne y ya la carne tenía más vigencia. Así que la sal tiene ese efecto conservador y nosotros, hermanos amados, somos sal para esta tierra, para esta sociedad que va por caminos trastornados. Y si nosotros como iglesia de Cristo perdemos el sabor, es decir, en vez de hacer un efecto de cambio dentro de la sociedad y el mundo, en vez de eso nosotros nos adaptamos solamente a la sociedad y nos comportamos como la sociedad se comporta, créanme hermanos que perdemos el sabor y como dice la palabra y dice el Señor Jesús, no nos queda otra que ser desechados y pisoteados por los hombres. Quiero recordar una cita del artículo que escribí también en el aniversario, pero en la revista COE también aparece ese artículo que encaja muy bien. Como tal iglesia, es decir, esta iglesia que tenemos un llamado en Cristo, hemos de abstenernos de conformarnos al mundo y sus patrones y comprometernos con el llamado a ser sal
y la luz de la tierra, según el pasaje que tenemos acá. Somos plenamente conscientes de que la luz no debe permanecer oculta debajo de una mesa y que si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué volverá a salarse? No sirve para nada más que para ser rechazada y pisoteada por la gente. En el glorioso llamado del Señor como Iglesia de Cristo, tenemos la elección entre la relevancia resistente o la insignificancia complaciente. ¿Qué vamos a elegir? Si nos volvemos simplemente una iglesia complaciente a las corrientes del mundo, somos irrelevantes. Pero si hacemos una resistencia como esa sal que retiene la podredumbre, que combate las bacterias, una sal sana y fuerte para bendición de la tierra, entonces, hermanos, vamos a tener un significado. Como Iglesia de Cristo no debemos olvidar eso, hermanos. Tenemos un propósito social, tenemos una misión que cumplir y no podemos tomarlo muy a la ligera. Son los juicios del Señor que se manifiestan. El día de ayer en el curso con los hermanos que se van a bautizar, Timo nos compartió un pensamiento sobre la sal. Le dije, Timo, por favor envíame ese pensamiento, me gustó y lo traje acá anotado. Dice, la sal nunca es elogiada por formar parte del menú. Ah, qué buena medida de sal le has puesto hoy a la... A veces yo le digo eso a mi esposa porque a mí me gusta el toque de la sal, ¿verdad? Pero normalmente se pasa desapercibido. La sal nunca es elogiada por formar parte del menú. Pero cuando falta, todos la notan. Todos notan su ausencia. Seamos buenos en lo que hacemos sin esperar elogios. Cuando no estemos, sentirán nuestra falta. Me gustó el pensamiento, hermanos. Cuando estemos ausentes, la gente va a sentir nuestra falta. Quizás estás en un lugar de trabajo donde tú procuras hacer las cosas bien, donde los colegas te dicen, no, mira, haz trampa como todos, así lo hacemos todos. Tú di que vienes puntual cuando realmente no estás viniendo, etcétera, pero tú te mantienes firme y dices, no, yo quiero marcar una diferencia. Si yo vine tarde, voy a decir que vine tarde. Si yo cometí un error, lo voy a admitir. No, le voy a echar la culpa a las cosas, al bus, qué sé yo, al tren que siempre se retrasa. No, sé honesto, sé franco. De hecho, estábamos de camino a la cita para ir a ver el lugar del bautismo el viernes con Timo y los trenes pues nos jugaron la mala pasada. Por ahí nos quedamos en Oberhausen estacionados. Y llamé al señor que nos iba a recibir y decirle, lo siento mucho, estamos retrasados y vamos a llegar alrededor de una media hora tarde. Y gracias a Dios, muy comprensivo. La gente es muy comprensiva, hermanos, pero debemos ser honestos. A veces tenemos esas limitaciones, estamos en este mundo. No necesitamos mentir. Habla con la verdad, marca una diferencia. Y te vas a dar cuenta que cuando tú no estés, la gente también lo va a notar. Conozco una hermana que trabaja cuidando ancianos y a ella, sus compañeros le molestaban. Una hermana alemana, yo pensé que solo le pasaba a los extranjeros eso, pero los compañeros le molestaban porque ella trataba muy bien a los ancianos. Como diciéndole, no los trates bien porque se van a mal acostumbrar. Y ella insistió en tratar bien a esa gente. Y le hicieron tanta presión los compañeros que al final ella terminó renunciando de ese trabajo. Dios ya le proveyó un nuevo empleo. Pero qué triste es, ¿no es cierto? Mantenerte firme en los principios que Dios ha puesto en ti para bendecir, para marcar una diferencia en el lugar donde estás. Así que la sal no solo da sabor, sino que la sal también preserva el medio social. La luz, nos dice en nuestro texto, nos dice el Señor Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida.
es imposible que se escondan si ustedes son la luz del mundo. No pueden esconderse, no nos podemos distraer de esto, no podemos hacernos quizá los desentendidos. Tenemos una misión que cumplir y no es posible escondernos. Cuando alguien necesita orientación, cuando alguien tiene una pregunta sobre la vida, hemos de estar ahí y hemos de estar nosotros mismos llenos de la palabra para dar una luz, para dar una orientación a la gente que no tiene orientación. Un faro orienta a la gente. Casi por 200 años en El Salvador tuvimos un volcán, el volcán de Izalco, que los marineros le llamaban el faro de Centroamérica o el faro del Pacífico. Se dejó de hacer erupción en los años 60, pero por casi 200 años ese volcán estaba activo y los marineros lo miraban como un faro porque una montaña tan alta, casi de 2000 metros, con ese fuego siempre ahí a la orilla del Océano Pacífico. Recuerdo que una vez estaba perdido en esa montaña y no me extravié, tenía 18 años, andaba con otras 2 personas, nos extraviamos, pero yo era el responsable del grupo. Yo sabía que ese volcán estaba por ahí en algún lado, pero ya no estaba activo, estaba apagado. Bueno, menos mal, porque si no hubiésemos corrido más riesgo tal vez. Tuve que subirme a un árbol, hasta la copa de un árbol como pude, por las lianas y otros árboles más pequeños. Llegué hasta arriba para salir de la espesura del bosque y ver dónde estaba ese volcán. Cuando vi la ubicación del volcán me pude orientar y entonces supe por lo menos en qué dirección debíamos caminar. Conseguimos salir ese día, gracias a Dios, y dejamos de estar perdidos en la montaña. Y me hacía la reflexión que como tú eres luz, a veces aunque andes un poco apagado, aún así tú puedes ser de bendición para la gente. Porque hay gente, hermanos, hoy en día que están buscando desesperadamente orientación para la vida, sentido para la vida, significado para su vida. Hay gente que están buscando en las cosas menos impensadas. Las religiones orientales, por ejemplo, que yoga, que no sé qué, que meditación, van ganando mucho terreno en nuestra sociedad. Y nosotros tenemos la luz, nosotros tenemos la verdad en Cristo Jesús y hemos de estar listos para compartir esa luz y esa palabra. Es un poco triste decirlo así, pero a veces podemos andar muy apagados, pero somos la luz. Me llamó la atención por ese volcán apagado que sin embargo todavía me sirvió de orientación. Porque hemos sido exaltados, amados hermanos, en Cristo Jesús. Efesios 2:6 dice que tú y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hemos sido puestos en alto por la gracia del Señor. Puedes decir, no, yo estoy sentado aquí en una silla plástica o lo que sea. No, pues dice la palabra que tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, que tú estabas sin vida, pero Él te dio vida con Cristo y te sentó juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Son hechos que Dios da por sentados en tu vida y tú deberías caminar de esa manera para ser de bendición a la gente que te rodea. El Señor Jesús nos habla para entender cómo funciona la luz. Ahí mismo en Mateo capítulo 6, poco más adelante, en este sermón de la montaña, los versos 21 al 23, Él dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Mira qué interesante cómo el Señor Jesús lo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y recuerdo las palabras que dice la palabra también, pon tus ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12. Así que, dice el Señor Jesús, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tus ojos y tu mirada está puesta en Jesús,
a cara descubierta, viendo la gloria de Dios por el Espíritu Santo, tu vida va a resplandecer y todo tu cuerpo, dice él, estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, es decir, si tienes tu mirada y tu corazón en otro tesoro que no es Cristo Jesús, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti, es decir, lo que atesoras, lo que te hace brillar los ojos, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad, dice el Señor. Otra vez, hermanos, tu mirada puesta en Cristo Jesús, en una relación de intimidad con Él, leyendo la palabra. Lee la palabra del Señor cada día. Cuando te cueste entenderlo, recuerda que es el Espíritu Santo el que escribió la palabra y Él está en ti. Pídele entendimiento, pídele y te será dado. Y verás y te vas a gozar en el Señor y tu corazón se va a llenar de la luz de Cristo Jesús. Pero si tu mirada está puesta en otras cosas, en las vanidades de este mundo, las riquezas es lo que Jesús tiene en mente, por ejemplo, acá en este pasaje de Mateo 6. Si tu mirada está puesta en eso, en tener más, créeme que tampoco vas a terminar, vas a seguir en esas tinieblas. Dicen que al señor Rockefeller le hicieron esa pregunta, ¿qué necesita para ser feliz todavía? Un poco más. Era ya multimillonario y necesitaba nunca se termina eso, hermano. Pero qué bello es cuando tú estás en Cristo y reconoces que estás completo en Cristo. Así va a decir el Señor, terminando nuestro pasaje, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras. Repito, que vean sus buenas obras. Interesante que no dice que oigan, qué bonito hablan. No, dice que vean sus buenas obras. Y entonces glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No hago entonces obras para ser visto por los hombres, sino para provocar que glorifiquen a Dios y le den gracias, que le den a Él la gloria. Nos dice el mismo Señor Jesús en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Pero también dice al inicio, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y aún más, toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. El Señor, sí, espera de nosotros que seamos productivos, que llevemos fruto, que seamos testimonio. Y yo te animo a decirte, no te desalientes, mantente firme y recuerda que puedes ser influencia a la gente que te rodea si te mantienes firme. Aunque ese volcán ya no tira fuego, está ahí todavía y está firme. Les quiero leer un poema que leí esta semana en la preparación del mensaje, que nos recuerda la importancia de ejercer una influencia positiva. El poema se titula 10 cristianitos. 10 cristianitos venían siempre a la iglesia. Uno cayó en desgracia con el predicador. Ya no quedan más que 9. Los 9 cristianitos se acostaban tarde. Uno se quedó dormido en domingo. Ya no quedan más que 8. Los 8 cristianitos iban camino al cielo. Uno siguió por la vía ancha. Ya no quedan más que 7. Los 7 cristianitos piaban como pollitos. A uno no le gustó el cántico. Ya no quedan más que 6. Los 6 cristianitos lucían muy vitales. Uno se fue de vacaciones. Ya no quedan más que 5. Los 5 cristianitos se esforzaban por llegar a la ribera del cielo. Uno se paró a descansar. Ya no quedan más que 4.
Los 4 cristianitos, todos ocupados como abejitas, uno se sintió herido en su amor propio. Ya no quedan más que 3. Los 3 cristianitos no lograron decidir qué hacer. Uno no se pudo salir con la suya. Ya no quedan más que 2. Los 2 cristianitos ganaron uno más cada uno. Ahora uno lo ve, pero 2 más 2 son 4. Los 4 cristianitos trabajaban mañana y noche. Cada uno trajo a uno. Ahora ya eran 8. Los 8 cristianitos, si se duplican como antes, en tan solo 7 domingos tendremos 1024. En esta sencilla rima hay una lección veraz. ¿Tú perteneces a la cuadrilla que demuele o a la que edifica? Unámonos en oración, prefiriendo dejar que la luz de Jesús brille ante los hombres para que vean las obras del Señor y alaben a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Padre Celestial, perdóname por todas las veces en que no me he puesto del lado de la justicia. Perdóname por todas las veces que he reaccionado conforme a la carne. Capacítame para decir la verdad con amor y para ser la sal y la luz que tú me llamas a ser. Renuncio a las mentiras de Satanás que dicen que mi testimonio y mi compromiso con la verdad no tienen valor o que no contarán para la eternidad. Anuncio que mi vida es significativa en Cristo, que he sido llamado a ser sal y luz, y que lo que digo y hago en el poder del Espíritu Santo tendrá consecuencias eternas. Ahora me comprometo a ser parte de la cuadrilla que construye. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a entonar un cántico y luego vamos a pasar a la Santa Cena.